Cuando abrí la puerta trasera y lo vi ahí, inclinado sobre mis macetas con las mangas arremangadas y la tierra oscura entre sus dedos, sentí un vuelco en el estómago. No fue deseo. No fue miedo. Fue algo más profundo, más confuso, como si en ese momento entendiera que ese hombre, un completo extraño hasta hace una semana, iba a cambiarlo todo. No sabía cómo ni cuándo, pero supe que sería irreversible. Mi marido estaba dentro en la sala, arreglando cables, frustrado porque el internet no funcionaba bien. Y yo, de pie frente a ese hombre, fingía no mirar demasiado, fingía no sentir nada. Pero cuando me ofreció ayuda para mover las bolsas de tierra, mi voz tembló al decir gracias, y supe que algo ya había empezado. No era un error. Era una grieta. Una grieta que había estado ahí mucho antes de que él llegara. Solo que nadie la había señalado. Ni siquiera yo. Me pregunto si alguna vez les ha pasado, ese momento exacto en el que saben que están a punto de cruzar un límite, uno del que no podrán volver. ¿Alguna vez tuvieron un secreto tan bien enterrado que incluso ustedes mismos casi lo olvidaron, hasta que alguien, con solo una mirada, lo desenterró todo? Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y si alguna vez sintieron que su vida giraba en una dirección completamente inesperada, sin aviso. Porque lo que estoy por contarles no es una historia de amor. Es una historia de vacío, de decisiones y de consecuencias. Llegamos al nuevo vecindario en una tarde nublada, de esas en las que el cielo parece arrastrar todas tus emociones por dentro. Las cajas estaban apiladas en el porche y el camión de la mudanza ya se alejaba. Mi marido gritaba desde el interior, preguntando si había visto el taladro. Yo no respondí. Estaba parada frente al jardín trasero, mirando el caos de tierra seca, ramas torcidas y hojas muertas. Ese espacio me hablaba más que las paredes recién pintadas o la cocina moderna. Era un desastre. Como yo por dentro. Él estaba ilusionado con el cambio. Nueva ciudad, nuevo proyecto. Nos va a hacer bien, dijo mientras me abrazaba en el pasillo de nuestra antigua casa. Pero yo no estaba huyendo de un lugar, estaba huyendo de una sensación, esa donde te despiertas al lado de alguien que no te ve. Donde la piel se acostumbra a no ser tocada. Donde las palabras se vuelven funcionales, nunca íntimas. ¿Compraste leche? Reemplaza a ¿cómo estás hoy? Esa noche dormimos en colchones inflables entre cajas, con el eco de la casa vacía rebotando en las paredes. Él roncaba. Yo no podía dormir. Me levanté a buscar agua y al cruzar la sala, vi mi reflejo en una ventana, despeinada, en bata, los ojos hundidos. Me vi ajena. Como si estuviera visitando la vida de otra mujer. A la mañana siguiente salí al jardín para despejarme. Me agaché para arrancar unas malas hierbas cuando escuché una voz grave detrás del seto. ¿Primera vez con tierra de esta zona? Me giré y lo vi, un hombre alto, piel curtida por el sol, guantes en mano y sonrisa discreta. Soy de al lado, dijo y señaló su casa. No recuerdo qué le respondí. Algo torpe seguramente. Pero recuerdo que él se agachó, arrancó con facilidad una raíz que yo había intentado sacar sin éxito, y la sostuvo frente a mí. Aquí se necesita paciencia. Y saber por dónde jalar. Nos reímos. O al menos yo lo hice. No fue una carcajada, fue ese tipo de risa que no usas hace meses, como si el cuerpo la tuviera oxidada. Le di las gracias y regresé al interior con las manos sucias y el corazón un poco más ligero. Mi marido seguía con el router. ¿Ya viste si el vecino tiene buena señal?, me preguntó sin mirarme. Parece que tiene todo en orden, respondí. Los días siguientes fueron rutinarios. Él salía temprano a reuniones, volvía agotado. Yo acomodaba cosas, deshacía cajas, exploraba tiendas del barrio. Todo en automático. Pero cada vez que pasaba por la ventana trasera, lo buscaba con la mirada. A veces lo encontraba cavando, otras pintando una cerca. Nunca me saludaba primero. Siempre esperaba a que yo lo notara. Una tarde, mientras organizaba libros en la sala, mi marido entró apurado. Me llamaron de la empresa.
Tengo que viajar el fin de semana. Te vas a quedar bien sola, ¿cierto? Asentí. Quise decirle que últimamente ya me sentía sola aunque él estuviera. Pero me limité a sonreír y preguntarle si quería que le preparara algo para el viaje. No lo resuelvo, dijo mientras revisaba su correo desde el móvil. Esa noche cenamos en silencio. Yo hice pollo al horno. Él comió frente al televisor. Luego se quedó dormido en el sofá, el plato a medio terminar aún sobre la mesa de centro. Lo miré largo rato. No había rencor en mí. Solo distancia. Como si hubiéramos dejado de hablar un idioma común. Salí al patio para respirar aire fresco. La luna estaba alta, y el jardín seguía igual de desordenado. Cerré los ojos e imaginé cómo se vería con flores. Con caminos de piedra. Con vida. Escuché pasos. Giré la cabeza y lo vi al otro lado del seto. El vecino. Cargaba una lámpara portátil y una bolsa de compost. Las noches aquí son tranquilas, murmuró. No respondí. Solo asentí. Se acercó a la reja que separaba ambos patios. Si necesitas ayuda con el jardín, solo dilo. Es mucho trabajo para una sola persona. Le agradecí. Dije que lo pensaría. Pero lo supe en ese momento, no se trataba solo de flores ni de tierra. Era otra cosa la que germinaba. Volví adentro. Mi marido ya no estaba en el sofá. Dormía en la habitación, la luz apagada. Yo me senté en la cama y me quedé viendo el suelo largo rato. Había algo en mí que empezaba a cambiar. Algo pequeño, casi imperceptible. Pero no era pasajero. Era el inicio de algo más grande. Algo que ni siquiera yo entendía del todo. Me acosté sin hacer ruido. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue él quien ocupó mis pensamientos antes de dormir. Fue el hombre con tierra en las manos. Y su voz diciendo, solo dilo. Continuará en la próxima parte. Me desperté temprano al día siguiente, incluso antes de que el despertador de mi esposo sonara. La luz gris de la mañana entraba por la rendija de la cortina, y el silencio en la habitación era denso, pesado. Él dormía de espaldas, inmóvil, como si no existiera nadie más en el mundo. Me senté al borde de la cama, observando mis pies descalzos sobre el suelo frío y preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. No era una pregunta nueva. Era más bien una que me repetía desde hace años, aunque solo en voz baja. Después de preparar el desayuno, huevos revueltos y café negro, lo de siempre, lo acompañé hasta la puerta. Su maleta ya estaba en el maletero del coche. Me dio un beso en la frente y un cuídate como si fuéramos primos lejanos, no esposos. Asentí y fingí una sonrisa y vi cómo su coche desaparecía por la calle principal. No sentí tristeza. Solo un raro alivio cubierto por una delgada capa de vergüenza. La casa se volvió extrañamente grande en cuanto se fue. Cada habitación resonaba con su propio eco. Me senté en la cocina, con la taza aún caliente entre las manos, y no supe qué hacer con tanto tiempo de soledad. Miré hacia la ventana que daba al jardín. El caos de tierra, hojas, raíces y macetas rotas seguía allí, tal como lo habíamos dejado. Como una promesa que nadie quería cumplir. Decidí vestirme no para salir, sino para sentirme viva. Me puse una blusa blanca de lino y un pantalón cómodo. Nada especial. Pero me detuve frente al espejo más de lo habitual, observando las arrugas en mis ojos, el cuello que ya no era firme, el pecho que aún respiraba con fuerza. No era vanidad. Era un intento de reconocerme. Salí al jardín con un par de guantes y una pala vieja. El aire olía a humedad, a tierra que pedía atención. Empecé a desenterrar la zona donde quería plantar lirios, una idea que había tenido semanas atrás. El trabajo físico me ayudaba a pensar menos. Pero no funcionó del todo. A los pocos minutos, escuché pasos detrás del seto. Me giré y lo vi. Él traía en las manos una caja de madera con herramientas. Sonrió sin decir nada,
como si ya supiera que yo lo estaba esperando aunque no lo admitiera. ¿Te ayudo?, preguntó con la voz baja, casi como si no quisiera romper la atmósfera. Asentí. No dije nada. Pero di un paso al lado, dejándole espacio. Trabajamos en silencio durante un rato. Él cavaba con ritmo constante sin prisas pero con seguridad. Yo retiraba raíces, nivelaba la tierra, fingía estar completamente concentrada en la tarea. Pero lo observaba. Cada movimiento suyo me parecía una coreografía. No por seducción, sino por la manera en que su cuerpo parecía saber lo que hacía, como si entendiera la tierra más que muchas personas que he conocido. En algún momento nuestras manos se tocaron. Un roce breve, accidental. Como el cruce de dos caminos que no deberían encontrarse, pero lo hacen. Lo miré. Él también me miraba. No había palabras. Solo una respiración contenida. Luego continuamos. Como si nada. Como si todo. Después de una hora, nos sentamos en los escalones traseros a descansar. Me ofreció una botella de agua. Agradecí con un gesto. Mis manos estaban sucias, el cabello pegado a la frente, pero me sentía ligera. Como si hubiera sacado algo más que raíces de la tierra. Este jardín tiene potencial, dijo él, mirando al frente, no a mí. Asentí. Sí, pero necesita tiempo, respondí. Y cuidado, agregó. Nuestros brazos estaban cerca. No se tocaban, pero casi. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo. Era tenso. No sabía si él lo sentía igual. Pero yo sí. El tipo de tensión que se aloja en la boca del estómago y no se va. Me pregunté si debía decir algo, inventar una excusa para entrar, romper el momento. Pero no me moví. Y entonces ocurrió. Sin aviso. Sin plan. Solo y ocurrió. We kissed. Fue breve. Pero no confuso. No fue un error, ni un accidente. Fue la expresión inevitable de algo que venía creciendo como una raíz invisible bajo la tierra. Una semilla que no sembré conscientemente, pero que de alguna manera, regaba cada vez que me asomaba a ese jardín. Nos separamos con lentitud. Él no dijo nada. Yo tampoco. Me levanté, sacudí mis manos, y con la voz más firme que pude reunir, dije que debía entrar. Él asintió. Sin reproche. Sin insistencia. Solo asintió. Dentro de la casa, me lavé las manos como si eso fuera suficiente para borrar lo que había pasado. Pero sabía que no lo era. No lo sería. Miré mi reflejo en el espejo del baño y no me reconocí del todo. No por culpa. No por vergüenza. Sino porque vi algo en mis ojos que hacía años no veía, hambre. De contacto, de sentir, de ser vista. Pasé el resto del día en silencio, sin música, sin televisión. Solo el tic-tac del reloj de la cocina acompañándome. En la noche al acostarme, mi cuerpo aún recordaba el roce de sus labios. No lo idealicé. No lo volví un sueño. Fue real. Fue tangible. Y había abierto una puerta que no sabía si podría cerrar. Afuera, el jardín dormía en la oscuridad. Pero yo sabía que algo ya había brotado. Y no me atrevía aún a imaginar hasta dónde crecería. A la mañana siguiente el primer pensamiento que cruzó mi mente no fue el de arrepentimiento. Tampoco fue euforia. Fue confusión. Una confusión tranquila, casi delicada, como si mi cuerpo aún no supiera cómo procesar lo que había ocurrido la tarde anterior. Me levanté sin prisa, con los pies arrastrando por el suelo, como si el simple acto de caminar pudiera devolverme a un estado anterior, donde todo era más sencillo, o al menos más predecible. El café sabía diferente aunque era el mismo. Tal vez mi paladar había cambiado, o tal vez lo que cambiaba era la manera en que lo sostenía entre las manos. Observé el vapor subir desde la taza mientras me sentaba en la misma silla de siempre, frente a la ventana que daba al jardín. Allí estaba todo como lo habíamos dejado,
la tierra removida, los huecos abiertos, los guantes colgados en la baranda. Y el silencio. No lo vi esa mañana. Él no apareció por el seto ni cruzó con herramientas. Tampoco se escuchaban sus pasos. Parte de mí lo agradeció. Otra parte, más inquieta, lo echó de menos. Como si el vacío de su ausencia pesara más que la culpa de su presencia. Decidí salir. Tomé las llaves, me puse un suéter liviano y caminé hacia el supermercado. No necesitaba nada urgente, pero necesitaba estar en movimiento. Ver otras caras, otros cuerpos, otros gestos. Quería alejarme de la sensación de que todo el universo se había reducido a ese jardín y a lo que pasó entre nosotros. Mientras recorría los pasillos del mercado, mi mente divagaba. Observaba las parejas discutiendo sobre marcas de café, niños llorando por dulces, ancianos tomando su tiempo frente al pan. Todo era rutinario, cotidiano. Y sin embargo yo me sentía como una actriz infiltrada, fingiendo normalidad. Me pregunté cuántas de esas personas habrían sentido algo similar alguna vez. Cuántas sonreían mientras escondían algo bajo la superficie. De regreso a casa, crucé frente a la verja de su casa. Todo estaba en silencio. Ni rastro de movimiento. El auto seguía en el garaje. Sentí una punzada en el pecho, no sabía si de ansiedad o de simple incertidumbre. Caminé más rápido como si mi cuerpo supiera que era mejor no detenerse. Dentro el ambiente era más denso. El reloj marcaba las 4 de la tarde y la luz comenzaba a suavizarse. Preparé té. Me senté en el sillón y abrí un libro que no había tocado en meses. Leí 3 páginas sin entender nada. Mi mente regresaba una y otra vez al mismo punto, como una aguja atascada en el mismo surco de un vinilo viejo. No entendía por qué él no aparecía. ¿Se arrepentía? ¿Había sentido lo mismo? ¿O había sido solo un momento para él, sin más peso del que yo estaba dispuesta a ponerle? Quise escribirle, pero no tenía su número. Tampoco su nombre completo. Solo sabía cómo se llamaba de pila, por algo que había dicho una vez mientras hablaba con otro vecino. No había redes sociales ni mensajes previos. Todo lo que había entre nosotros era tangible, tierra, miradas, silencios, y un beso. Esa noche no dormí bien. Soñé con el jardín, pero no era el mismo. En el sueño las flores crecían descontroladas, ocupando las paredes de la casa, envolviendo puertas, tragándose muebles. Yo caminaba por la cocina con las raíces rodeándome los tobillos. No había miedo. Solo una sensación de que algo se había desbordado. Al despertar, corrí las cortinas con ansiedad. Afuera, todo estaba igual. O al menos eso creí hasta que noté algo en el borde del seto, una pequeña maceta de barro con una planta diminuta en el centro. No tenía nota ni firma. Pero sabía que era suya. No necesitaba confirmación. La tomé entre mis manos. La tierra aún estaba húmeda. La planta era un tipo de lavanda, pequeña, joven. Era simple pero clara. Era un gesto. No una disculpa. No una insinuación. Solo una presencia. La coloqué sobre el alféizar de la cocina. Pasé el resto de la mañana limpiando. No por orden. Por necesidad de sentir que tenía control sobre algo. Fregué los platos, aspiré las alfombras, sacudí los estantes, ordené el armario. El movimiento me devolvía cierta paz. Al caer la tarde escuché pasos en el jardín. Mi cuerpo se tensó. Me asomé por la ventana. Era él. No traía herramientas. No venía a trabajar. Solo caminaba despacio por el límite del seto como si buscara algo que no estaba seguro de encontrar. Cuando me vio, no sonrió. Solo levantó la mano en un gesto breve. Respondí con la misma neutralidad. No cruzamos palabras ese día. Pero esa breve interacción fue suficiente para mantenerme despierta hasta tarde. Las horas pasaron sin que lo notara. El cielo cambió de tono lentamente. La casa estaba en silencio.
Y yo, sentada en la misma silla de siempre, comprendí que lo que más me perturbaba no era lo que había hecho, sino lo que había empezado a sentir. No era enamoramiento. Tampoco un deseo incontenible. Era algo más sutil y por eso mismo más inquietante, una sensación de presencia. De alguien que te mira y te ve. Que no espera nada. Que no exige. Que simplemente está. Y en ese estar hay más intimidad que en muchos años de palabras vacías. Me pregunté si era justo. Si tenía derecho a sentir eso. Pero la pregunta se desvanecía cada vez que volvía a recordar el momento en que nuestras manos se rozaron en la tierra, o la manera en que su mirada no buscaba respuestas, solo coincidencias. Apagué las luces. Me acosté sin esperar nada. Pero supe que esa paz frágil no duraría. Que algo se movía bajo la superficie. Algo que apenas empezaba. La mañana comenzó con una brisa suave, de esas que se cuelan por las ventanas y mueven apenas las cortinas, como si quisieran acariciar todo lo que tocan. Me desperté con esa sensación, un leve cosquilleo de anticipación mezclado con un miedo sordo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había querido procesar del todo. Me quedé acostada unos minutos observando el techo, escuchando el murmullo lejano de los árboles. Algo estaba cambiando, aunque no pudiera nombrarlo. Me levanté con lentitud, sin urgencia. La casa estaba en silencio. No había mensajes de mi esposo, tampoco llamadas. Habíamos hablado la noche anterior por teléfono, una conversación breve, funcional, llena de frases hechas y pausas largas. Me preguntó si todo estaba bien, y respondí que sí. Él dijo que regresaría en 2 días. Colgamos sin emociones. Y eso fue lo que más me dolió, que la distancia no pesaba, que la rutina había reemplazado cualquier expectativa de ternura. Preparé café, pero lo dejé sobre la encimera sin beberlo. Salí al jardín sin ponerme los guantes. El aire fresco me despejó los sentidos. Caminé entre los pequeños montículos de tierra removida, recordando cada rincón que habíamos trabajado juntos. Lo busqué con la mirada, pero su casa seguía cerrada, las ventanas con las persianas bajas. Me pregunté si él también estaba esperando que algo pasara. O si se había arrepentido. No sabía qué quería que ocurriera. Por momentos deseaba que apareciera, que cruzara la reja y dijera algo, lo que fuera. Pero al mismo tiempo temía enfrentarlo. Porque sabía que no podía fingir que nada había cambiado. El gesto de la maceta, el silencio compartido, todo era demasiado concreto para negarlo. Pasé horas reorganizando el pequeño almacén que daba al fondo del jardín. Había cajas que aún no había abierto desde la mudanza. Viejas herramientas, recuerdos de casas anteriores, objetos sin utilidad pero cargados de memoria. Encontré un álbum de fotos, cubierto de polvo. Me senté sobre una manta vieja y comencé a hojearlo. Fotos de vacaciones, cenas familiares, cumpleaños. En todas sonreíamos. Pero mientras más avanzaba, más evidente se volvía la distancia que se había ido colando entre nosotros. Era como si la cámara captara algo que nosotros no queríamos ver. Cerré el álbum. Sentí un nudo en la garganta, no por lo perdido, sino por lo que había dejado de sentir hace tanto tiempo sin darme cuenta. Me dolió reconocer que no extrañaba a mi esposo. Que su ausencia me daba más paz que su presencia. No era crueldad ni rencor. Era simplemente el reconocimiento de una verdad incómoda. Al atardecer, mientras recogía las herramientas, lo vi. Estaba parado en la vereda, frente a su casa, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No me había visto. Me detuve unos segundos pensando si debía saludarlo, acercarme, fingir que solo era una vecina más. Pero algo me detuvo. Me escondí detrás del cobertizo y lo observé en silencio. Su postura, la manera en que sus hombros caían ligeramente hacia adelante, me transmitió algo que no supe identificar del todo. Parecía vulnerable. Y eso me desarmó más que cualquier palabra. Esa noche preparé una cena sencilla. Comí sola, frente a la ventana. La maceta con lavanda seguía en su lugar.
La regué con cuidado como si al hacerlo pudiera mantener vivo algo que ni siquiera sabía si merecía. Dormí mal. Soñé que caminaba por un pasillo largo con puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas. Al fondo una se abría lentamente. Pero nunca llegaba a cruzarla. Me desperté con el corazón agitado. Al día siguiente decidí dar una caminata por el vecindario. Necesitaba aire, distancia, una nueva perspectiva. Pasé frente a casas bien cuidadas, jardines ordenados, niños jugando en las aceras. Todo parecía tan en paz, tan estático. Me pregunté cuántas de esas casas ocultaban silencios parecidos al mío. Cuántas mujeres caminaban con la misma mezcla de culpa y deseo, con esa sensación de estar divididas entre lo correcto y lo necesario. Al volver, me encontré con él. Estaba en su jardín, regando las plantas. Esta vez sí me vio. Cruzamos miradas durante apenas un segundo, pero fue suficiente. Su gesto fue neutro, sin carga. Como si supiera que no había nada que decir todavía. Asentí con la cabeza. Él hizo lo mismo. No nos acercamos. No hablamos. Pero la tensión era tan real que parecía llenar el espacio entre nuestras casas. Me refugié en la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos, así que empecé a preparar una tarta. No porque quisiera comerla, sino porque necesitaba un proceso que me diera estructura. Batir, medir, hornear. Pasos claros, predecibles. A diferencia de lo que sentía por dentro. Esa noche, mientras leía en la cama, escuché un golpe leve en la ventana del salón. Me levanté con el corazón acelerado. Corrí la cortina. Nada. Solo la oscuridad y el jardín tranquilo. Abrí la puerta trasera. El aire estaba fresco. En el escalón, junto a la puerta, había otra maceta. Más pequeña, con una nota doblada cuidadosamente. No tenía palabras. Solo un dibujo, una semilla y una flor. Dibujados a mano con lápiz. No sabía qué significaba. Pero tampoco necesitaba saberlo del todo. Era un gesto. Y como todos los gestos que importan, hablaba en un idioma distinto. Lo llevé adentro. Lo coloqué junto a la lavanda. Me senté frente a ambas macetas, como si fueran espejos. Y entendí que, aunque no lo buscaba, algo había empezado a florecer en mí. No era amor. No todavía. Tal vez nunca lo sería. Pero era algo vivo. Algo que exigía presencia, atención, honestidad. Algo que ya no podía enterrar. Ni ignorar. Desperté con una claridad en la mente que no había sentido en días. No era que todo estuviera resuelto, ni mucho menos. Pero algo dentro de mí se había alineado. Tal vez la tierra removida, los gestos en silencio, las dos macetas en el alféizar, tal vez todo eso había creado un pequeño orden entre tanto pensamiento enredado. Me senté en la cama sin encender la luz, dejando que la claridad del amanecer me envolviera poco a poco. Afuera los primeros sonidos del día se hacían presentes, una moto lejana, los pájaros, una puerta que se cerraba con suavidad. Bajé a la cocina. El aroma de las plantas recién regadas aún flotaba en el aire. Puse a calentar agua para el té y me acerqué a la ventana. Las macetas seguían allí, como testigos de una conversación que aún no comenzaba del todo. Toqué las hojas con la yema de los dedos, intentando conectar con algo más allá de mí. No sabía qué esperaba. Tal vez una señal. Tal vez solo tiempo. Decidí que saldría a caminar. Pero antes abrí el armario y saqué un vestido que no usaba desde hacía mucho. Era sencillo, de algodón claro, con una caída suave. Lo miré un momento antes de ponérmelo. No era para seducir. Era para recordar. Recordar cómo se sentía gustarme a mí misma. Recorrí calles que aún me eran ajenas, observando las fachadas, los jardines bien cuidados, las bicicletas apoyadas contra los muros. Caminé sin rumbo definido, pero con la sensación de estar avanzando hacia algo. No sabía si era paz, si era peligro, si era simple curiosidad.
pero no quería frenarlo. Al regresar, ya pasado el mediodía, me encontré con él justo en el límite de nuestros jardines. Llevaba una camiseta gris y el rostro cubierto de polvo. Estaba trabajando con piedras cerca de su entrada. Al verme se enderezó y me sostuvo la mirada. No hubo palabras. Solo ese momento suspendido, incómodo y necesario. Me acerqué con paso firme, sin rodeos. Quería decir algo. No tenía claro qué, pero sabía que callar ya no era una opción. Él dejó las herramientas a un lado y se limpió las manos en un trapo. Me acerqué hasta que solo nos separaban unos centímetros del seto. El silencio seguía, denso como el calor que se sentía en la piel. Sobre lo que pasó, empecé sin saber cómo terminar. Él no respondió. Solo asintió con la cabeza. Luego bajó la vista y respiró hondo. Fue él quien habló primero en voz baja, sin presión. No fue planeado. Negué con la cabeza. Claro que no. Nada de esto lo fue. Y sin embargo ahí estábamos parados frente a frente como si el mundo a nuestro alrededor hubiera cambiado de forma solo para que nosotros nos encontráramos en ese punto exacto. No sé qué quiero, confesé con honestidad dolorosa. Yo tampoco, respondió. No dijimos más. Solo nos quedamos así, compartiendo la incomodidad y la certeza de que algo entre nosotros estaba vivo. Y que ni uno ni otro sabía qué hacer con eso. Volví a casa con una mezcla de alivio y angustia. Al menos ahora había sido dicho. Aunque no resuelto. Me senté en el comedor, frente al ventanal, y me quedé allí un buen rato, viendo cómo la luz del día se volvía más dorada a medida que avanzaba la tarde. Cerca del atardecer, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposo. Llegaré mañana al mediodía. ¿Quieres que lleve algo del mercado? Me tomó varios segundos responder. No, todo bien por acá. Fue lo único que pude escribir. Pero al enviarlo sentí que algo se cerraba dentro de mí, como una puerta vieja que deja de usarse. No fue culpa. Fue resignación. Saber que ya no esperaba su regreso con entusiasmo, ni siquiera con inquietud. Solo con la lógica de lo cotidiano. Me sentí sola. No por él. Por mí. Por cómo me había ido desconectando sin darme cuenta. Esa noche preparé una cena que él solía disfrutar, pescado al horno con limón y verduras salteadas. Tal vez una parte de mí quería recuperar algo. O tal vez solo necesitaba probar que aún podía sostener ese rol, aunque fuera por inercia. Mientras la comida se cocinaba, salí al jardín. El aire estaba más fresco. Las sombras comenzaban a alargarse. Me acerqué al seto sin intención. Solo por costumbre. Y entonces lo vi, él estaba ahí del otro lado, regando sus plantas. Me observó pero esta vez no sonrió. Tampoco se acercó. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Me quedé quieta. Por un instante pensé en hablar, en cruzar el seto o en decir algo más. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí que no podía haber más palabras. Al menos no hoy. Que a veces el silencio era el único lenguaje posible entre dos personas que no saben qué hacer con lo que sienten. Volví a casa. Serví la cena. Comí sola. Apagué las luces temprano y subí a la habitación. Antes de acostarme pasé por el baño y me miré en el espejo. Mi rostro era el mismo, pero no del todo. Había algo en la mirada, en la postura, en el peso que cargaban mis hombros. Me acosté boca arriba, con los ojos abiertos. Y entonces, sin buscarlo, sin provocarlo, me vino el recuerdo del primer beso. We kissed. No lo reviví como algo prohibido. Ni como una fantasía. Lo recordé como un hecho. Un hecho que, aunque breve, había movido piezas dentro de mí que llevaba años sin tocar. Y me dormí con una certeza tan sutil como innegable, había cruzado una línea. Tal vez sin quererlo. Tal vez sin planearlo. Pero lo había hecho. Y ya no había forma de volver al punto de partida.
Mi esposo regresó poco después del mediodía, como había dicho. Lo vi desde la ventana cuando bajó del auto y abrió el maletero con una expresión neutra, mecánica, como si el viaje que había hecho hubiera sido solo una pausa, no un cambio. Entró cargando una bolsa con frutas y pan, y dejó las llaves en el mismo cuenco de cerámica, como siempre. Lo saludé con un beso en la mejilla, y él me abrazó con un brazo mientras revisaba el teléfono con la otra mano. Parecía cansado, pero no triste. No molesto. Solo ausente. Comimos en silencio. Yo había preparado una ensalada fresca y pan tostado. Él se sirvió con naturalidad, como si la rutina siguiera intacta. Me preguntó si todo había estado tranquilo durante su ausencia. Asentí y murmuré que sí, que el jardín seguía igual, que el clima había ayudado. No me preguntó más. No preguntó nada. Después de almorzar, se fue directo al sofá con su portátil. Se puso a responder correos, a hacer videollamadas, como si no se hubiera ido nunca. Lo observé desde la cocina mientras secaba los platos. Lo vi con otros ojos, como si ya no pudiera fingir que no lo conocía. Porque lo conocía. Sabía cómo se movía, cómo evitaba ciertas preguntas, cómo su mirada se volvía esquiva cuando sentía que algo se salía de su control. Y al mismo tiempo me resultaba un extraño. Alguien que había aprendido a convivir conmigo sin necesidad de mirarme. La tarde pasó sin sobresaltos. Yo me refugié en los quehaceres, barrer, ordenar, podar algunas ramas. No miré hacia el jardín del vecino. No por falta de ganas, sino porque algo dentro de mí me pedía calma. No podía seguir alimentando algo sin saber qué nombre tenía. Y mucho menos con mi esposo a unos metros, sin sospechas, sin preguntas, sin notar nada. Al anochecer, él me propuso ver una película. Acepté por inercia. Elegimos una comedia ligera. Nos sentamos juntos en el sofá, pero sin tocarnos. Cada uno con su almohada, su espacio. Él se rió un par de veces. Yo fingí una sonrisa. Pero dentro de mí, todo era silencio. Ni rabia, ni culpa. Solo una sensación de desconexión imposible de ignorar. Antes de dormir, fui al baño. Me miré al espejo. Noté un brillo distinto en mi piel. Como si el calor de los últimos días hubiera dejado una huella, como si algo en mí se hubiera encendido sin que yo lo buscara. Me lavé la cara con agua fría y me puse la bata. Cuando salí, él ya estaba acostado, leyendo en su tablet. Me deseó buenas noches sin levantar la vista. Apagué la lámpara y me acomodé en mi lado de la cama. Sentí su respiración lenta. El ritmo familiar de alguien que duerme cerca y sin embargo, está muy lejos. Dormí mal. Soñé con una caja cerrada, clavada con clavos oxidados. En el sueño, yo intentaba abrirla con las manos desnudas. Me lastimaba. Me sangraban los dedos. Pero no podía dejar de intentarlo. A la mañana siguiente el día empezó como cualquier otro. Café, tostadas, comentarios vagos sobre el pronóstico del clima. Él salió a trabajar después de una llamada rápida. Me quedé sola, mirando la puerta cerrarse tras de él. El silencio volvió. Pero ya no era cómodo. Era una presencia que me hablaba. Fui al jardín y regué las plantas. Toqué las hojas con cuidado como si esperara que me respondieran. Luego me acerqué al seto. El lado del vecino estaba vacío. No había rastro de él. Ni su sombra. Ni su voz. Ni sus pasos. Me pregunté si se habría ido. Si su silencio era un adiós implícito. Y si lo era, ¿por qué me dolía tanto? Durante el resto del día, evité pensar en él. Me concentré en cocinar, en limpiar la despensa, en hacer una lista de cosas que necesitábamos. Pero incluso con todo eso, su imagen seguía apareciendo en mi mente como un eco suave pero persistente. Al anochecer, fui al buzón a recoger el correo. Solo había publicidad y una carta del banco. Pero entre los papeles encontré algo más, una hoja doblada cuidadosamente en 4 partes, sin sobre, sin remitente.
La abrí con manos temblorosas. Dentro un dibujo a lápiz, 2 manos abiertas que sostenían tierra, de donde brotaba una flor. Nada más. Ningún texto. Ninguna firma. Pero supe que era él. Volví a casa con el dibujo en el bolsillo. Lo guardé entre las páginas de un libro. No sabía por qué. Tal vez porque aún no estaba lista para enfrentar lo que significaba. O tal vez porque necesitaba un lugar donde pudiera existir sin gritar. Esa noche cenamos nuevamente en silencio. Mi esposo parecía más relajado, incluso me preguntó si quería que saliéramos el fin de semana. Le respondí que podía ser que veríamos. No me insistió. Me acarició brevemente la mano, pero su contacto fue frío, automático, como un gesto aprendido, no sentido. No lo rechacé. Pero dentro de mí sentí una punzada leve. Como si el cuerpo empezara a notar las ausencias que antes pasaban desapercibidas. Al subir a la habitación, me detuve frente a la ventana. Afuera, el jardín dormía. Las macetas en el alféizar parecían mirar hacia mí con una quietud antigua. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Algo en mí pedía respuestas. Pero sabía que no llegarían pronto. Apagué la luz. Y en la oscuridad mi mente volvió al dibujo. A esas manos que sostenían vida. Y comprendí que aunque intentara detenerlo, lo que sentía había echado raíces. No sabía si crecería. No sabía si debía. Pero estaba ahí. Y ya no podía fingir que no lo sabía. El sábado amaneció con un cielo gris, de esos que no anuncian tormenta, pero tampoco prometen luz. Me levanté antes que mi esposo. Caminé descalza por la casa, escuchando cómo el suelo crujía en ciertos rincones. Preparé café y lo tomé en silencio, sin música, sin noticias, sin distracciones. Solo el sonido de la cucharilla contra la taza, el leve tic-tac del reloj de la cocina y el murmullo lejano de los árboles movidos por el viento. Mi esposo seguía dormido cuando salí al jardín. La tierra estaba húmeda por el rocío. Caminé hasta el borde del seto. El otro lado estaba vacío. Otra vez. No había señales de él. Solo las plantas bien cuidadas, las herramientas ordenadas, el silencio. Me senté en el escalón de piedra junto a la lavanda. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y me pregunté si lo volvería a ver. Si él también estaba evitando este lugar. Si sentía lo mismo, esa mezcla de necesidad y confusión que ya se me hacía tan familiar. Pasé la mañana entre tareas pequeñas. Doblé ropa, ordené la despensa, regué las macetas del interior. Cada gesto era una forma de mantener la mente ocupada. Pero en el fondo sabía que solo postergaba lo inevitable, ese momento en el que tendría que mirarme al espejo y decirme la verdad. Mi esposo se despertó cerca del mediodía. Bajó con el cabello revuelto en pijama, y me saludó con un beso distraído. Me preguntó si aún quería salir, como habíamos mencionado días atrás. Inventé una excusa, que me dolía un poco la cabeza, que prefería quedarme en casa. Aceptó sin insistir. Parecía aliviado. Pasó el resto del día viendo deportes en la sala. Yo fingí interés por un libro, aunque no avancé más de 3 páginas. La tensión en el ambiente no era abierta. No había discusiones, ni gestos bruscos. Era más bien una distancia educada, silenciosa, que se había vuelto norma sin que ninguno lo dijera en voz alta. Al caer la tarde recibí un mensaje en el móvil. Era una simple dirección, una calle que reconocí de inmediato. Y una hora, 7:30. No decía quién lo enviaba, pero no necesitaba confirmación. Supe que era él. Sentí como mi pulso se aceleraba. No por miedo. No por sorpresa. Sino porque en el fondo, lo había estado esperando. Guardé el móvil sin decir nada. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. Me miré en el espejo. Había una sombra de duda en mis ojos. Pero también una certeza que no podía negar.
Me cambié con calma, una blusa sencilla, pantalones cómodos, zapatillas. Nada llamativo. Nada provocador. Solo ropa que me hiciera sentir libre para caminar sin pensar demasiado. Le dije a mi esposo que saldría a dar un paseo. Él ni siquiera se giró desde el sofá. Está bien, cuídate, respondió sin emoción. Cerré la puerta con suavidad. El aire fresco me golpeó el rostro. Empecé a caminar. La dirección era de una calle al borde del barrio. Casas viejas, algunas abandonadas, con jardines descuidados y veredas irregulares. Llegué al número indicado. Era una construcción antigua con ventanas rotas y un portón de madera astillada. No había luces. Solo el silencio de lo olvidado. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. Entré sin saber qué buscaba exactamente. Dentro el aire olía a polvo y a madera húmeda. Pisé con cuidado, sintiendo como el suelo crujía bajo mis pies. Lo vi al fondo junto a una de las ventanas abiertas. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirando hacia afuera. No dije nada. Tampoco él. Solo me acerqué. Nos quedamos frente a frente durante unos segundos que parecieron más largos de lo razonable. Y entonces, sin palabras, pasamos la noche juntos. No hay forma de explicar lo que sentí. No fue euforia. No fue escape. Fue una mezcla de vulnerabilidad y verdad. Una entrega sin promesas, sin planes. Una conexión que venía gestándose en cada silencio compartido, en cada mirada detenida, en cada gesto no dicho. Cuando el sol empezó a asomarse, me levanté en silencio. Él también. No hubo preguntas. No hubo despedidas. Salí de ese lugar con pasos lentos, el cuerpo liviano y el corazón desbordado. No sabía qué haría después. No sabía si quería repetirlo. Pero sí sabía que lo hecho no podía deshacerse. Volví a casa cuando la luz era aún tenue. Mi esposo dormía. El salón estaba en penumbras. Subí las escaleras con cuidado. Entré al baño, me miré en el espejo. Tenía el rostro cansado, pero tranquilo. Me lavé las manos. Me senté en la cama, aún sin despertarlo. Y ahí, en medio del silencio, supe que ya nada sería igual. No porque me sintiera culpable. Ni porque quisiera dejarlo todo. Sino porque algo en mí había despertado. Algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Y ahora, estaba viva. Incompleta, sí. Pero viva. Desperté antes de que el sol terminara de levantarse. La habitación estaba en penumbra y el aire tenía ese aroma ligeramente rancio de las casas donde se ha dormido sin ventilación. No había sonidos más allá del leve zumbido del refrigerador y el roce de una rama contra la ventana. Mi esposo aún dormía, inmóvil, con la respiración profunda y acompasada. Me quedé un instante observándolo desde mi lado de la cama. Su perfil me resultaba tan familiar como distante. Lo conocía desde hacía años, pero en ese momento sentí que lo estaba viendo con otros ojos. Como si lo observara desde un lugar donde ya no compartíamos nada más que el espacio físico. Me levanté sin hacer ruido. El suelo crujió bajo mis pies, pero él no se movió. Bajé a la cocina, preparé café, y me senté a la mesa sin encender ninguna luz. Afuera el cielo empezaba a aclararse con un tono grisáceo y pálido. Me llevé la taza a los labios, pero no bebí. Sostuve el calor entre las manos, intentando ordenar lo que sentía. La noche anterior había sido demasiado clara como para negarla. No era una fantasía ni una huida. Fue real. Pero no supe cómo nombrarlo. No era amor. No era aventura. Era una grieta abierta. Una ruptura silenciosa entre lo que era y lo que ya no podía seguir siendo. Pasé la mañana fingiendo normalidad. Me duché, hice la cama, lavé la ropa. Mi esposo se levantó más tarde, me preguntó si quería desayunar algo especial. Respondí que no. Que ya había comido. Y era cierto.
Pero también era una forma de evitar compartir esa mesa, ese momento que antes era rutina y ahora me resultaba incómodo. Él no insistió. Comió solo. Con el celular al lado del plato. Como casi siempre. Durante el resto del día, nos movimos por la casa como dos habitantes que no se cruzan. Compartíamos paredes, pero no tiempos. No conversaciones. Solo frases sueltas: ¿viste mis llaves? Creo que se acabó el detergente, voy al supermercado más tarde. Nada que hablara de lo que realmente estaba pasando. Y sin embargo, todo estaba cambiando. Yo lo sentía en mi cuerpo. En cómo se tensaban mis hombros cada vez que él se acercaba. En cómo bajaba la mirada si me preguntaba algo más allá de lo trivial. En cómo mi piel parecía recordar otras manos, otros silencios. Al atardecer me refugié en el jardín. El aire era fresco y la luz comenzaba a teñir de naranja las hojas. Me senté junto a las macetas, observando cómo la lavanda comenzaba a florecer. Las pequeñas flores lilas se abrían con timidez, como si no quisieran llamar la atención. Me sentí identificada. No lo vi durante todo el día. Su jardín estaba en silencio. No hubo movimiento. Ninguna señal. Parte de mí lo agradeció. Otra parte lo lamentó. Porque en esa ausencia sentía el peso de lo que había sucedido. Y no sabía si él también lo estaba sintiendo, o si simplemente había decidido tomar distancia. Pensé en escribirle, en dejarle una nota como las que él había dejado antes. Pero no lo hice. Porque no sabía qué decir. Porque temía que cualquier palabra pudiera deshacer lo que había ocurrido o transformarlo en algo que no quería enfrentar aún. Cuando cayó la noche cenamos juntos. Mi esposo preparó pasta con salsa y puso 2 copas de vino sobre la mesa. Lo observé moverse por la cocina, hablando de una reunión en su trabajo, de un colega que lo había felicitado. Asentí, sonreí en los momentos justos, murmuré alguna palabra de cortesía. Todo en mí respondía desde un lugar automático. Durante la cena, me preguntó si estaba todo bien. Te noto distante, dijo. Lo miré por unos segundos. Pensé en decirle la verdad. Pensé en abrir esa puerta. Pero no lo hice. Respondí que estaba cansada. Que no había dormido bien. Él aceptó la excusa con un gesto breve. Como si prefiriera no seguir indagando. Como si en el fondo ya supiera. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el sofá viendo una película. Yo subí temprano fingiendo dolor de cabeza. Me acosté con la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara y me envolviera. El silencio era denso. El jardín afuera se dibujaba en sombras. Volví a pensar en el dibujo. En esas manos que sostenían tierra. En la flor que crecía. Era un símbolo demasiado claro como para ignorarlo. Pero también era un recordatorio de lo frágil que era todo. De lo fácil que algo podía florecer y marchitarse al mismo tiempo. Antes de dormir, escribí en un cuaderno que guardaba en el cajón de la mesita de noche. No escribía desde hacía años. Pero esa noche necesité hacerlo. No para registrar los hechos. Sino para entenderme. Escribí que no sabía qué quería. Que no tenía un plan. Que no buscaba destruir nada, pero tampoco podía seguir fingiendo. Que me sentía viva, pero también confundida. Que algo había cambiado en mí, aunque no supiera cómo vivir con eso. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. En la oscuridad, escuché los pasos de mi esposo subir por la escalera. Caminó hasta la puerta, la abrió, me miró un instante desde el umbral. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Asentí con la cabeza. Bien. Descansa, dijo y cerró. No volvió a entrar. Me di la vuelta en la cama. Miré al techo. Y entendí que esa distancia, esa puerta entreabierta, era el resumen perfecto de lo que éramos ahora. 2 personas compartiendo un techo. Pero no un mundo. Los días siguientes se deslizaron con una lentitud extraña,
como si el tiempo se resistiera a avanzar y prefiriera quedarse suspendido entre lo que ya había pasado y lo que aún no me atrevía a enfrentar. Mi esposo se comportaba de manera casi idéntica a siempre. Se levantaba temprano, se duchaba con la puerta entreabierta como si no le importara si yo escuchaba o no, preparaba su café con movimientos mecánicos y salía a trabajar con una rutina que parecía hecha de repeticiones infinitas. No había cambios, al menos no visibles, pero en su forma de moverse, en el modo en que evitaba prolongar la mirada cuando hablábamos, percibía que algo había comenzado a ceder. Yo no mencionaba nada. Ni la noche en la casa abandonada, ni las notas, ni los silencios que empezaban a pesar más que cualquier palabra. Me limitaba a existir. A ocupar los espacios comunes con una especie de delicadeza que buscaba no incomodar, pero también no desaparecer por completo. Volvía una y otra vez al jardín. El espacio verde se había convertido en mi lugar de refugio, en el único rincón donde sentía que aún tenía el control de algo. Cuidaba las plantas con una devoción casi excesiva. Retiraba las hojas marchitas con precisión, removía la tierra con suavidad, regaba en silencio mientras observaba cómo cada brote se expandía poco a poco. Había algo terapéutico en ese proceso. Una sensación de continuidad que me ayudaba a respirar más lento. No volví a verlo. Su jardín permanecía intacto, pero él no se dejaba ver. No sabía si había decidido evitarme, si había viajado, si simplemente necesitaba espacio. A veces me asomaba al seto con la esperanza de cruzar su figura, pero no había señales. Su ausencia no era física, era un vacío concreto, una retirada silenciosa que me dejaba preguntándome si todo lo vivido había sido tan real como lo sentía o solo una interrupción pasajera en la normalidad. Una tarde, mientras estaba sentada en el banco de piedra junto a las lavandas, escuché pasos detrás de mí. Me giré con un sobresalto involuntario. Era mi esposo. Tenía una pala en la mano y un par de guantes. Me dijo que podía ayudarme con la tierra de las macetas grandes. Asentí sin saber qué más responder. Era la primera vez en mucho tiempo que mostraba interés por ese espacio que siempre había sido solo mío. Trabajamos juntos durante casi una hora. Él cargaba tierra, yo la distribuía. Ninguno de los dos hablaba demasiado. Las pocas frases que intercambiamos eran técnicas: pásame eso, aquí está más duro, ponlo allí. Pero entre cada palabra había una tensión que ambos fingíamos no notar. En un momento nuestras manos se tocaron al alcanzar la misma herramienta. Fue un roce breve e insignificante, pero su mirada se detuvo en la mía por un segundo más de lo habitual. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en su gesto había algo distinto. Como si supiera. Como si de algún modo ya lo hubiera sabido desde antes. Esa noche, después de cenar, dejó su plato en el fregadero y subió sin decir palabra. Yo me quedé sentada a la mesa, con la copa de vino aún llena. Miraba el reflejo de la luz en el cristal como si pudiera encontrar allí una respuesta, una señal. Pero no había nada. Solo el silencio. Solo yo. Horas más tarde no podía dormir. Me levanté y fui a la sala. Me senté frente a la ventana, observando el jardín en la penumbra. El viento movía apenas las hojas. Las plantas parecían dormidas. Todo estaba en su lugar. Pero yo no. Pensé en él. En su forma de mirar, en la manera en que se inclinaba para tocar la tierra, en el sonido de su voz cuando hablaba en voz baja. Pensé en lo que habíamos hecho, y por primera vez me permití preguntarme si fue un error. No desde la moral, sino desde la necesidad. ¿Lo necesitaba? ¿O solo fue una respuesta a mi propia carencia? Al día siguiente me levanté temprano y encontré a mi esposo en la cocina, ya vestido para salir. Me dijo que tenía una reunión en el centro. Que quizás se quedaría a almorzar fuera. Lo miré y asentí. Cuídate, le dije. Él dudó un momento como si quisiera decir algo más. Pero se contuvo. Y se fue. Poco después salí al jardín. Revisé las plantas como de costumbre. Y al volver al interior noté algo sobre la mesa del comedor. Un sobre blanco sin remitente.
Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja escrita con letra firme: no puedo quedarme más tiempo aquí. Pero no me arrepiento. Nada más. Supe que era de él. No hacía falta firma. No necesitaba más palabras. Volví a sentarme en la silla, con la hoja entre las manos. Sentí una punzada sorda en el pecho. No era tristeza pura. Era otra cosa. Una especie de vacío tranquilo. Como cuando termina una canción que has escuchado demasiado tiempo y de pronto el silencio se impone. Pasé el resto del día con una quietud nueva. No hice grandes cosas. Limpié un poco. Ordené la biblioteca. Puse música instrumental y dejé que llenara los espacios vacíos de la casa. Por primera vez en semanas me permití no pensar. Solo estar. Esa noche, mientras me acostaba, sentí el cuerpo liviano. Como si algo hubiera terminado. O al menos como si hubiera cambiado de forma. No lloré. No me culpé. Solo cerré los ojos y me prometí algo simple: no volver a negarme. Ni en lo que siento, ni en lo que necesito. Y así, sin certezas, pero con una calma que no esperaba, dejé que el sueño me envolviera. Sin preguntas. Sin respuestas. Solo silencio. Y una semilla que, a pesar de todo, aún seguía creciendo dentro de mí. La última semana pasó como una ráfaga silenciosa. No hubo grandes cambios en la rutina, ni palabras que rompieran el equilibrio frágil que manteníamos en casa. Mi esposo seguía levantándose temprano, saliendo sin más, regresando con la misma expresión de siempre. Yo seguía ocupando mis horas en pequeñas tareas, como si en el acto de ordenar, limpiar o cuidar las plantas pudiera evitar el desorden interno que ya no era tan fácil de esconder. Después de leer su nota, supe con certeza que no volvería a verlo. No porque se hubiera ido lejos físicamente, sino porque el espacio que habíamos creado entre los dos ya se había cerrado. Tal vez por decisión suya. Tal vez por una comprensión compartida de que eso, lo que había existido, no podía prolongarse más sin consecuencias que ninguno estaba dispuesto a enfrentar. Y aún así no sentí tristeza en el sentido tradicional. Lo que sentí fue una especie de aceptación. Como si aquella experiencia fugaz pero intensa, me hubiera abierto una puerta interior que no sabía que existía. No buscaba repetirla. No deseaba construir algo sobre ella. Solo quería sostener lo que había aprendido, que aún podía sentir, que aún podía mirar hacia adentro sin miedo. Una mañana, mientras barría la entrada, mi esposo me preguntó si tenía planes para el fin de semana. Respondí que no. Me sugirió que hiciéramos una pequeña escapada, a algún lugar cerca del mar. Podría hacernos bien cambiar de aire, dijo sin mirarme directamente. Lo observé unos segundos. Su voz no sonaba distinta, pero algo en su propuesta tenía un matiz diferente. Como si intentara reparar un daño que no sabía exactamente dónde había ocurrido. Le dije que lo pensaría. Y lo hice. Pasé ese día caminando por la casa, deteniéndome en los detalles. Los marcos de fotos que ya no mirábamos, los objetos decorativos que alguna vez elegimos juntos, los espacios que compartíamos pero ya no habitábamos de la misma forma. Cada rincón parecía guardar versiones antiguas de nosotros, vestigios de una intimidad que se había vuelto funcional, desdibujada. Esa noche me acosté más temprano que él. Desde la cama escuché los sonidos familiares, el agua corriendo en la cocina, el clic del interruptor al apagar la luz del pasillo, el crujir del escalón que siempre se hundía un poco más que los demás. Se detuvo en la puerta. Yo fingí dormir. No entró. Solo la cerró con cuidado. A la mañana siguiente me desperté con una decisión clara. No era una respuesta definitiva ni un plan concreto. Pero era una certeza: no podía seguir esperando que algo cambiara por sí solo. Si quería entender qué quedaba de nosotros, tendría que moverme a actuar, abrir el espacio para una conversación honesta. Tal vez era tarde. Tal vez ya no había nada que decir. Pero prefería saberlo con certeza a seguir fingiendo. Preparé desayuno para dos.
Él bajó con cara de sorpresa al ver la mesa dispuesta. Se sentó en silencio. Comimos sin hablar por unos minutos. Luego fui yo quien rompió el silencio. Le dije que aceptaba su propuesta de salir. Que sí podíamos intentar desconectarnos, mirar el mar, caminar sin agenda. Que no sabía qué esperaría de eso, pero que al menos era mejor que seguir acumulando días sin sentido. Él pareció aliviado. Sonrió brevemente y me preguntó si prefería un hotel pequeño o una cabaña. Le dije que eligiera él. No porque me diera igual, sino porque entendía que si ese intento iba a funcionar, tendría que ser compartido, no dirigido. Pasamos ese día preparando lo necesario para el viaje. Ropa cómoda, algunos libros, frutas para el camino. Todo transcurrió con una calma que rozaba la irrealidad. No discutimos, no cuestionamos. Solo compartimos acciones. Y en medio de esa armonía forzada, me descubrí observándolo más detenidamente. Sus gestos, sus silencios, su forma de doblar las camisas. Me pregunté si alguna vez lo había mirado así sin estar distraída por las rutinas. Al final de la tarde salí al jardín una vez más. Toqué la lavanda con cuidado. Sus flores estaban abiertas, firmes, como si nada pudiera doblegarlas. Me agaché a limpiar las hojas caídas, a ordenar las piedras que rodeaban la maceta. Y mientras lo hacía, recordé el primer día que él, el vecino, me ayudó a remover la tierra. Recordé nuestras manos sucias, los silencios compartidos, la forma en que algo empezó a crecer sin permiso. No lo vi como un error. Lo vi como parte de mi historia. Una parte que no necesitaba repetirse, pero sí ser reconocida. Porque solo desde esa verdad podría volver a construir algo con sentido. Mi esposo salió al jardín con 2 tazas de té. Me ofreció una. Me senté a su lado. Miramos juntos las plantas sin hablar. Y en ese silencio distinto al de tantas otras veces, percibí una oportunidad. No una garantía. No una promesa. Solo una rendija por donde quizá podríamos empezar a hablarnos de verdad. Esa noche, mientras preparábamos las maletas, me sorprendí al ver que había elegido mi vestido blanco, ese que no usaba desde hacía años. Lo doblé con cuidado. Lo guardé junto a la ropa de playa. Y me dije que fuera lo que encontráramos en ese viaje, al menos iría con los ojos abiertos. Antes de dormir, pasé una última vez por la ventana. El jardín descansaba bajo la luz tenue de la luna. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me debía explicaciones. Porque entendí que no todo lo que florece está destinado a quedarse. Pero cada flor, incluso la más efímera, deja una huella. Y esa huella, si se cuida con honestidad, puede convertirse en el inicio de algo nuevo.